Unón, muchísimas gracias por vuestra asistencia a esta jornada sobre seguridad contractual en las operaciones de exportación. Esta jornada se enmarca dentro del programa Exportar para Crecer, compuesto por organizaciones líderes en su ámbito, entre las que tenemos que agradecer la colaboración a Banco Sabadell una vez más en la organización de estas jornadas. Estas organizaciones de Exportar para Crecer tienen la vocación de acompañar a las empresas en su internacionalización, aportando el conocimiento de expertos para impulsar la actividad exportadora de nuestras empresas, como es el caso del ya bien conocido en esta casa, Andreu Vilá, director de Desarrollo de Comercio Exterior del Banco Sabadell. La base para mejorar la seguridad contractual en las operaciones de exportación es el propio contrato, y dentro de los diferentes aspectos destacan las condiciones de entrega, los famosos Incoterms, de los que Andreu es un experto, y las condiciones de pago. En este sentido, Andreu nos comentará las diversas pautas para mejorar la seguridad contractual de las operaciones de exportación, las modalidades de contratación internacional y precisión de los contratos, los riesgos más frecuentes en los ámbitos de la ley aplicable, la jurisdicción y el arbitraje internacional en la resolución de conflictos. Después pasará a tratar cómo controlar y mejorar los costes logísticos, la importancia del Incoterm famoso, las recomendaciones de vender CIF y comprar FOB, que ya ha sido objeto de alguna jornada anterior, y cómo mejorar los riesgos controlando el transporte y la logística. Y por último, tratará cómo se puede optimizar el riesgo de la empresa, mejorando la seguridad del cobro mediante la correcta utilización de las garantías bancarias y de los créditos documentarios, con especial atención a los momentos más críticos para el exportador. Y sin nada más, pues adelante Andreu y bueno, que tengáis una buena jornada. Vale, muchas gracias. Bien, buenos días. Si me permiten me voy a levantar. Se oye, ¿no? Supongo que funciona esto, sí. Bien, buenos días. Gracias Pachi. Gracias de nuevo a Adegi por invitarnos a esta jornada sobre ideas para mejorar, y que va a estar muy centrada en dos aspectos concretos, que es lo que comentaba Apache, básicamente contractuales, ¿no? Uno es contenido del contrato y un aspecto muy concreto que es el Incoterm, la figura o el Incoterm en el contrato, y luego también hablaremos de la garantía y la seguridad de cobro en términos generales. En el material que se les ha entregado hay unos pequeños dossiers o unos dípticos sobre esto que son, ¿qué es esto? Para esto, negocio internacional, circulante, esto no tiene más importancia. Aquí tienen este díptico sobre Incoterms. Esto es un cuadro resumen sobre los Incoterms desde el punto de vista de reparto de costes y transmisión de riesgo. Esto intentaremos un poco explicarlo. Y luego tienen un par de fichas a las que también nos referiremos, que es esta idea de vender CIF y comprar FOB. Una ficha es las ventajas o qué es lo que aporta la venta CIF o qué es lo que aporta la compra FOB. La idea, dijéramos, este lema de vender CIF, comprar FOB, que luego veremos, como idea para ser más eficiente o el máximo de eficiente en el comercio internacional, ¿no? Esto es un poco el material que ustedes tienen. Luego, la presentación creo que se la enviarán más adelante a los asistentes por correo electrónico. Bueno, dicho esto, pues vamos a empezar a ver, aquí, bueno, esta primera parte, la idea de vender CIF, comprar FOB. ¿Qué son los Incoterms, ¿no? Los Incoterms son los términos comerciales o son términos comerciales de compraventa internacional, ¿no? Que regulan aspectos comerciales muy habituales que en un entorno multilingüe, multicultural, pueden inducir a confusión. Entonces, aspectos terminológicos que hay que estandarizar cuando hablamos de, a veces, pues, pago aplazado. Bueno, esto no es un objeto del Incoterm, ¿no? Pero hablar de pago aplazado, pues, es distinto, ¿no? El concepto no de pago aplazado, pero sí la idea que podemos tener aquí, pues un pago aplazado a 60, 90 días, pues parece razonable. En otros sitios eso no es en absoluto razonable. En otros sitios 60 días quizá casi se aproxima al contado. Eso son, pues, prácticas, de alguna forma, prácticas de mercado, ¿no?
En el aspecto terminológico también habrá que estandarizar. Cuando utilizamos, por ejemplo, el concepto entrega, ¿qué se entiende por entrega? ¿Cuándo se produce la entrega? Ese es el elemento básico que van a tratar los Incoterms, ¿no? Al estandarizar una terminología, esto nos permite, pues, evitar incertidumbres. Las dos partes saben qué es lo que la contraparte, a lo que se refiere la contraparte al utilizar un término específico, si no, pues quedaría demasiado difuso y podría, pues estas incertidumbres al final crear confusión y terminar en un litigio. Por tanto, el objeto es estandarizar al máximo las prácticas para que todo funcione de la forma más regular, más solvente, más seria posible y disminuyan los conflictos, los litigios, porque las partes simplemente, pues, se han entendido adecuadamente. Ese es el objeto básico de los Incoterms. Los Incoterms son unas... el concepto Incoterm nace en los años 30, en 1936, es algo relativamente reciente, pero algunos de los términos de entrega que están, por ejemplo, el free on board, el FOB, no quizá con esa expresión, pero sí la idea de entrega a bordo, son conceptos que vienen de muy antiguo, ¿no? Son conceptos, la entrega a bordo, eso prácticamente es de la Edad Media, ¿no? Por lo tanto son conceptos muy antiguos, pero esos conceptos estandarizados, unificados, pulidos y ordenados en una única publicación bajo el término Incoterms, nace por primera vez en 1936, ¿no? En 1936 se publican una primera serie de Incoterms. Los Incoterms, lo que pretenden es recoger y ordenar esas prácticas comerciales, pues a medida que las prácticas comerciales van modificándose, se tienen que ir modificando los Incoterms. En 1936, por ejemplo, no existía el contenedor es de los años 50, por tanto, prácticamente hasta los Incoterms del 67 no aparece el contenedor, ¿no? Por tanto, esos Incoterms han tenido que ir evolucionando a medida que las prácticas, el comercio iba evolucionando, ¿no? O sea, ha habido actualizaciones. La última actualización es la que actualmente está en vigor, que es la del 2010, Incoterms 2010. Esta es la que hoy en día está funcionando. No, es Incoterms 2010. Lo que pasa es que los Incoterms 2010, ahora me los olvidé, pero igual entraron en vigor en enero del 2011. Igual, ahora no, habría que comprobarlo, pero bueno, en todo caso, pero creo que no, creo que fue, pero habría que verlo. Pero en todo caso, el término es, la denominación es Incoterms 2010, esa es la denominación adecuada. Esos son los que ahora están en vigor. Los Incoterms 2010 son, luego las veremos, son 11 prácticas. Las prácticas pueden haber tantas como situaciones, ¿no? Cada situación puede acabar si tiene sus peculiaridades, ¿no? Cada negocio, incluso casi dentro de la misma empresa, cada negocio tiene sus especiales peculiaridades. No podríamos definir una práctica para cada operación. Luego ahí lo que se hace es un común denominador, agrupar en grandes bloques las prácticas principales. Entonces actualmente son 11 prácticas que recogen cada una de ellas un aspecto específico, tiene un elemento distintivo suficiente como para que una práctica sea suficientemente distinta a la otra. ¿Podrían ser 9, podrían ser 13? Sí, porque esto es absolutamente convencional. Se decidió, antes habían 13 creo que eran, en la versión 2000, se redució a 11, bien, eso es puramente convención. Quizá si hay unos Incoterms 2020 o 2025 en algún momento, posiblemente pues esos 11 Incoterms pues cambien un momento. Posiblemente se cambien a menos o a más. Es decir, esos 11 Incoterms recogen 11 tipos de prácticas, pero que luego en cada caso, como iremos viendo, habrá que ajustar, habrá que acabar de ajustar con la operación concreta. Bueno, los Incoterms
sirven para interpretar términos comerciales. Su origen es internacional, pero es importante también tener en cuenta que su uso pues, es también nacional. Es decir, estamos muy habituados a utilizar los Incoterms, mucho menos de lo que deberíamos estarlos en el ámbito internacional, pero prácticamente los desconocemos en el ámbito doméstico. Y los problemas que se plantean son exactamente los mismos. O sea, la definición de entrega es la misma. En todo caso, es un problema de escala, ¿no? En el ámbito doméstico, pues a lo mejor estamos hablando de 300 kilómetros y en el ámbito internacional estamos hablando a lo mejor de 3.000 o de 12.000 kilómetros, ¿no? Entonces, los riesgos son distintos, hay jurisdicciones distintas, hay lenguas distintas, todo se multiplica, ¿no? De alguna forma es más complejo y es más necesario el uso del Incoterm. Pero el Incoterm lo que nos aporta también nos lo aporta en el ámbito doméstico. Y de hecho, los Incoterms 2010 insisten mucho, bueno, mucho tampoco, pero insisten en el aspecto doméstico, en el aspecto nacional, en el uso nacional de la terminología Incoterms. Y lo hacen por una razón muy clara, no pensando en nuestro entorno, sino pensando en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, los Incoterms se utilizaban relativamente poco, o se utilizan relativamente poco, porque ellos tienen sus propios términos comerciales recogidos en lo que sería su código de comercio, el Uniform Commercial Code. Si alguien busca por internet el Uniform Commercial Code, verá que ahí aparece FOB, CIF, se menciona, aparece recogido y definido en un ámbito jurídico, de impacto jurídico propio en Estados Unidos, ¿no? Y lo que pasa es que si alguien compara la definición de FOB que aparece en el Uniform Commercial Code con el FOB de los Incoterms, verá que es distinto. El FOB que aparece en el ámbito del Uniform Commercial Code se parece mucho a lo que, de hecho, es el que en el ámbito de Incoterms se denomina FCA, porque el FOB que se recoge en Estados Unidos no es un FOB marítimo, sino que es una entrega a transportista. Y por eso antes, no sé si alguien recordará, en versiones anteriores de los Incoterms existía, por ejemplo, el FOB aeropuerto. El FOB aeropuerto, existía. El FOB aeropuerto pasó a denominarse FCA, ahora es el FCA. El FOB se reserva exclusivamente para un tipo de transporte marítimo muy determinado. Pues bien, esa idea de FOB aeropuerto se mantuvo en Estados Unidos y entonces eso quedó recogido, todavía queda recogido en ese Uniform Commercial Code. Entonces, en Estados Unidos además se da otra peculiaridad, que es que nosotros, por ejemplo, pues sí que pues si alguien de Donosti está vendiendo a Bilbao, pues seguramente no utiliza el Incoterm, otras cosas porque está bastante cerca, pero bueno, supongamos que vende a Cádiz, ¿vale? Entonces tampoco probablemente se utilice el Incoterm y ya no está tan cerca. En cambio en Estados Unidos sí que se utiliza muy a menudo. Alguien de Texas o de Florida, pues que vende a Georgia o vende a California, pues sí que utiliza no el Incoterm, sí, pero ese término FOB se utiliza bastante más, ¿no? Entonces, eso provoca dos situaciones en el ámbito americano que han influido o influyeron en los Incoterms 2010. Una es el uso doméstico, que en el ámbito americano es potente, y en segundo lugar, que la terminología no coincide. Entonces, eso hacía que los Incoterms les costara entrar en el ámbito americano. Y, por ejemplo, muchas empresas europeas, cuando negocian con una empresa americana, pues para la empresa americana la utilización del Incoterm se crea como una especie de esquizofrenia, ¿no? Porque cuando se está negociando un término FOB, para ellos el término FOB significa una cosa y para la empresa europea el término FOB significa otra cosa. Entonces, eso crea, precisamente, si lo que pretenden los Incoterms es facilitar la comprensión y estandarizar, ahí lo que estaba haciendo es justo todo lo contrario, ¿no? Entonces, los Incoterms lo que pretendían, esta última versión, era terminar con esa dicotomía y poner un pie en Estados Unidos de alguna forma. Y por eso, eso se acompañó con dos políticas. Una es insistir en el uso doméstico
para que los americanos también pudieran usar los Incoterms, tuvieran claro que esos Incoterms también, a pesar de que son International Commercial Terms, pueden utilizarse en el ámbito doméstico, primero, y segundo, y eso es más importante, que en el Uniform Commercial Code las propuestas ahora es de ir, porque esto es cada estado que lo publica, ¿no? Hay una recomendación global, pero luego cada estado es el que publica esa especie de código de comercio. Entonces la recomendación es que desaparezca cualquier mención a esos términos comerciales, de forma que las empresas americanas poco a poco vayan transitando hacia los Incoterms y que los Incoterms acaben siendo una unidad de medida realmente internacional que incluya incluso el ámbito americano. Por eso se insiste en el ámbito doméstico, que los Incoterms también son para uso doméstico, pero porque el ojo está puesto en el mercado americano. Pero lo que es bueno para el mercado americano también es bueno para el mercado europeo. Es decir, si alguien de un extremo de Texas que vende a alguien del otro extremo de Texas utiliza el término FOB, porque alguien que está no sé, en Santander y vende a alguien de Murcia no va a hacer lo mismo, puede hacer exactamente lo mismo, de hecho es igual de recomendable, ¿no? Como luego veremos, porque en definitiva los Incoterms lo que vienen a recoger es unos elementos básicos del contrato que son útiles sea cual sea el ámbito del contrato. Bueno. Precisamente el ámbito principal es la entrega, ¿no? O sea, el contrato de alguna forma gira alrededor de la entrega. La entrega sería el elemento central del contrato, ¿no? ¿Qué es lo que pretenden las partes? Bueno, el que compra pretende que se le entregue la mercancía, es decir, se le haga entrega de la mercancía y pueda disponer, tenga plena disposición de esa mercancía. Eso es la entrega. Por tanto, quien compra, ¿qué es lo que busca? Una entrega. ¿Y qué va a ocasionar esa entrega? Quien vende, ¿qué es lo que quiere? Obtener un pago. Pero ese pago, ¿de qué depende? Depende de la entrega. Es decir, solo tendré derecho al cobro en la medida en que he cumplido mi obligación, que es la entrega. Por tanto, la entrega es central en el contrato. O sea, la entrega es la pieza central del contrato. Luego hay que definir muy bien la entrega. Porque si todo gira alrededor de la entrega y no sabemos en qué consiste la entrega, no sabemos si la entrega es en mi casa, en su casa, cargado, sin cargar, descargado, sin descargar, qué ocurre si cuando las operaciones de carga y descarga del camión, que son las más delicadas, pues un palet cae, ¿eso estaba entregado o no estaba entregado? ¿Tengo derecho de cobro o no tengo derecho de cobro? Claro, todo eso hay que definirlo. Todo eso tiene que quedar definido con el máximo detalle. Y de eso va el Incoterm, definición de entrega. Entonces aquí tenemos una entrega que es perfecta, no tiene ningún problema, ¿no? Una entrega, en este caso es un testigo, ¿no?, de una carrera de relevos. Hemos dicho que el Incoterm es la pieza central del contrato. Bueno, aquí tenemos un puente, tiene muchas piedras, ¿no?, muchas que se llaman dovelas, pero tiene una que es central, que es la que, al final, la que acaba aguantando todo el puente, ¿no? La última, en definitiva, todas tienen la misma importancia, pero la última que se pone, esa es la que sustenta el puente, incluso en ocasiones pues tiene una forma distinta pues para destacarla, ¿no? Esa es la pieza central del puente. Pues lo mismo ocurre con el contrato. El contrato está formado por muchas piezas, ¿no? Una pieza muy importante del contrato es la ley y jurisdicción aplicable. En un contrato doméstico, en el interior en España, pues la ley aplicable en principio es la misma, ¿no? Hay una única ley aplicable en general, pero claro, en un contrato internacional, por definición, hay dos jurisdicciones distintas, por definición. Entre Francia y España, ahí tenemos dos jurisdicciones. Pueden parecerse mucho, pero son distintas. Entre una operación entre una empresa española y una empresa iraní, pues ya se diferencian bastante más, ¿no?, las jurisdicciones. Por tanto, hay
dos leyes muy distintas, y nada indica que la ley aplicable al contrato tenga que ser la española o tenga que ser la iraní. Por ejemplo, un ejemplo es, imaginemos que firmamos un contrato con una empresa tailandesa, y eso se firma, bueno, vamos a Tailandia y firmamos un contrato en Tailandia, lo firmamos en Bangkok. Firmamos el contrato. Y ahí pues hacemos una entrega que va a ser marítima, nosotros vamos a responsabilizar marítima hasta Estambul, hasta el puerto de Uskudari, y luego a partir de ahí va a ser por superficie, un poco difícil porque tal como está el patio por ahí, pero bueno, por superficie hasta Tailandia, o es otro barco, es igual, ahí se cambia de barco, luego va por Suez, tal, hasta Bangkok, ¿vale? Entonces, y no hablamos de ley aplicable. Pues bueno, de acuerdo con... y hay un conflicto, entonces habrá que determinar qué ley rige ese conflicto. Lo primero, qué ley rige ese conflicto y quién es competente para dirimir, qué juez es competente, ¿vale? Entonces, normalmente va junto la ley y el juez, pero en todo caso ley y jurisdicción no tienen por qué ir juntos. Bueno, en cualquier caso, de acuerdo con lo que sería la ley española, probablemente la ley aplicable sería la española en la medida en que dijéramos, la obligación de entrega es de la empresa española. Pero de acuerdo con la ley tailandesa sería Tailandia, porque es donde se ha firmado el contrato. Pero es que además, de acuerdo con la ley turca, podría ser la ley turca porque es donde se produce la entrega. Por tanto, son diferentes situaciones, ¿no? Diferentes sistemas jurídicos que regulan lo mismo, o pueden regular lo mismo, con formas ligeramente diferentes o muy diferentes, o bastante diferentes. Entonces, por eso es importante que las partes de entrada definan a ese contrato qué ley se le va a aplicar. Es decir, qué normas jurídicas se van a aplicar a ese contrato y quién las va a dirimir. Ley y jurisdicción aplicable. Eso debería aparecer en cualquier contrato. Y cuando hablamos de contrato internacional, no necesariamente estamos hablando de un documento de 25 páginas, sino que a veces simplemente es un intercambio de faxes o una proforma que hemos pasado por email o poca cosa, pero esa poca cosa, que es el contrato al final es dijéramos, la relación y los compromisos, las obligaciones entre las dos partes, que podrían ser incluso, si me apuran, verbales, ¿no? Lo que pasa es que verbales, pues eso, si está poco documentado, puede ser conflictivo, pero un contrato no tiene por qué ser escrito, pero es importante documentarlos precisamente para que cuando hay dijéramos, un desencuentro, pues si está escrito, pues podemos decir, mira, esto tengo razón yo, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Por tanto, es importante que esté documentado, pero no hace falta que esté muy documentado en muchas ocasiones, sino que en muchas ocasiones el contrato es simplemente unos pequeños unos intercambios, una oferta, una aceptación de una oferta y ya está. Pues si eso es todo lo que tenemos documentado el contrato, ahí es donde debería aparecer esa ley y jurisdicción aplicable en los contratos, acordado entre las dos partes. Puede ser la ley española, puede ser la ley tailandesa, no siempre tiene por qué ser mejor la española que la tailandesa. Esto hay que averiguarlo, hay que ponerse en manos de un especialista, de un abogado, ¿no? Alguien que lo conozca, nos diga, mira, para este tipo de situación pues es mejor, por ejemplo, algo que comentan bastante los abogados, si es un contrato con un distribuidor, pues a lo mejor es mejor la ley del país del distribuidor que no la nuestra, porque la nuestra es muy protectora con el distribuidor, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que verlo en cada caso, cuál es mejor, si la ley en la que está, la ley española o la ley de la contraparte. Pero en todo caso, sea la que sea, es conveniente dejarlo claro. Ley aplicable y jurisdicción. La jurisdicción es quién va a dirimir en caso de litigio, en base a esa ley, quién va a dirimir. Ahí hay
un par de aspectos a tener en cuenta. Normalmente será pues el juez, digamos los tribunales ordinarios, los que van a dirimir en una disputa. Pero a veces podemos intentar, si el contrato es de unas dimensiones suficientemente, de buenas dimensiones, podemos acordar que eso se haga a través de un arbitraje. Por tanto, ahí tenemos una posibilidad de elegir. Si no decimos nada, pues será el juez ordinario. Si queremos que sea un arbitraje, eso hay que decirlo ya, porque el árbitro tiene que estar acordado por las dos partes. Para que intervenga un árbitro tiene que haber precisamente un acuerdo de las dos partes para que intervenga, que acepte la intervención del árbitro. Entonces, eso hay que dejarlo claro de entrada, porque si no, luego cuando surge el conflicto, es posible que nosotros podamos tener la intención de ponerlo en manos de un árbitro, pero si la otra parte no quiere, porque está en una posición de fuerza, es decir, es la que tiene la mercancía y la que no ha pagado, por ejemplo, por tanto es la que está en la posición de fuerza, pues somos nosotros los que tenemos que actuar, ¿no? Entonces, si no acepta un árbitro, porque no se siente cómodo o cree que, por la razón que sea, entonces nosotros tenemos que iniciar el pleito. Entonces tenemos que ir a ver la jurisdicción aplicable, claro, la jurisdicción aplicable, la ley aplicable, eso es lo que hemos recogido ahí, pero tendremos que iniciar el pleito nosotros. Entonces, si lo que queremos es que en esa situación ya discutamos en base a un arbitraje, entonces eso debería estar recogido ya en el primer elemento contractual antes de la entrega, es decir, en esa proforma, en ese pedido, en esa oferta que nos hemos intercambiado en los primeros momentos, ahí ya habría que poner, si es que queremos, una cláusula de resolución arbitral, ¿no? El arbitraje, como paréntesis breve, ¿no? ¿Qué ventajas tiene el arbitraje? Tiene ventajas y tiene inconvenientes, ¿no? Las ventajas o uno de los inconvenientes es que acostumbra a ser más caro. Bueno, más caro, acostumbra a tener unos precios mínimos. Entonces, si son contratos pequeños, el arbitraje, pues a lo mejor no es recomendable. Entonces, el arbitraje hay que ponerlo en relación con el valor del contrato. ¿Cuáles son las ventajas del arbitraje? Pues que el árbitro normalmente acostumbra a ser un experto. Imaginemos que tenemos en una entrega de una máquina muy específica que hemos, pues esto, con Tailandia, y hay un litigio respecto a la máquina. Entonces, un juez, si tiene que intervenir un juez acostumbra a ser un juez universal. Entonces, ha visto un caso pues de violencia, luego ve uno de un robo y luego ve un caso comercial, ¿no? Claro, el juez no puede ser experto en todo, ¿no? Y además ahí intervienen los incoterms, algo que él ve muy de vez en cuando. Entonces, el juez no es un experto, es un experto es un experto en ley, pero no en contratos, en contratación, ¿no? Entonces, a veces la resolución de un juez puede estar muy ajustada a ley, pero no puede quizá responder al espíritu del contrato. En cambio, un árbitro sí que posiblemente, normalmente, el árbitro será un experto no solo en contratación, sino a lo mejor es un experto en contratación industrial. ¿Vale? Con lo cual, lo que resuelve el árbitro probablemente va mucho más en línea con lo que comercialmente sería esperable, sería deseable. Otra ventaja del arbitraje es la lengua, ¿no? Pues podemos pactar la lengua, un arbitraje podemos pactarlo en inglés, un arbitraje internacional. Si vamos a un juez en Tailandia, pues será en tailandés. Con lo que eso significa, de traducciones, de jueces que conozcan la ley tailandesa, todo eso es más complicado, ¿no? Jueces, abogados. Un arbitraje, además, tiene otra ventaja, en determinados casos, es que un arbitraje es privado. Una sentencia judicial es pública, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues ocurre que las grandes multinacionales, esto es como una curiosidad, ¿no? Grandes empresas, pues a veces aparentemente tienen pocos conflictos
en los juzgados. ¿Por qué? Porque siempre buscan el arbitraje, ¿no? Porque el arbitraje precisamente tiene esa característica de que no es público y por tanto si la sentencia les es desfavorable, pues esa sentencia queda pues simplemente a conocimiento de las dos partes y se acabó. En cambio, una sentencia judicial, al ser pública, pues sabríamos que la empresa tal o la empresa cual le ha ocurrido no sé qué o no sé cuántos, ¿no? Por tanto, el arbitraje tiene esas ventajas, ¿no? O sea, es experto, es privado, es en la lengua que se determina, que determinan las partes, acostumbra a ser, bueno, más rápido, eso depende, ¿no? Pero en general la justicia, por lo menos en nuestro caso, acostumbra a ser lenta y el arbitraje, pues normalmente, a lo mejor en 3, 4, 5 meses, como mucho, pues tenemos una sentencia. Bueno, eso lo del rápido, lento, depende. Eso sí, acostumbra a ser más cara, ¿no? La justicia, dijéramos un tribunal, pues si te condenan y te condenan en costas, pues a lo mejor sí que te sale un poco caro, pero si es la parte que, dijéramos, te dan la razón, pues probablemente igual no tienes que pagar nada, sino simplemente te dan la razón, ¿no? Por tanto, ley y jurisdicción aplicable, eso es un elemento importante del contrato. Otro es el objeto del contrato. En cualquier contrato hay que definir cuál es el objeto, no hay que dar por presupuesto nada, ¿eh? El objeto del contrato sería la gran declaración de voluntades, que es lo que ha llevado a las partes, pues la compra-venta, tal, el objeto, la descripción del bien, bueno, eso normalmente es lo que aparece más detallado en las operaciones, ¿no? Pero de todas formas eso tiene que estar bien recogido y bien detallado. Fecha y lugar de celebración, por tanto, porque hemos visto que en determinados casos eso puede afectar a la ley aplicable, por tanto, fecha y lugar de celebración. Forma de resolución de conflictos, lo que hemos comentado, ¿no? Si el arbitraje, si es un tribunal ordinario. Las condiciones generales, ¿no? Pues caso de fuerza mayor, qué es lo que va a ocurrir, cómo se va a resolver, cómo se resolvería en caso de que tenga que resolverse ese contrato, es decir, tenga que terminar la obligación de las partes, en qué condiciones se termina ese contrato, se rescinde de alguna forma ese contrato. Si eso es importante, eso hay que dejarlo aclarado, cuáles son las contraprestaciones en caso de rescisión unilateral del contrato. Precio, ¿qué incluye el precio? Por tanto, cuando damos un precio, ¿eso qué incluye? Incluye puesto en los locales del comprador, puesto a cargo, a bordo del transportista en mis propios locales, incluye el seguro, incluye el flete pagado, el flete sin pagar, todo eso hay que dejarlo claro. Y las condiciones de pago, ¿Cuáles son las condiciones de pago? Pues si eso se va a pagar a través de un crédito documentario, va a haber una garantía, eso hay que detallarlo, ¿no? Si es un crédito documentario o una garantía especialmente, no basta decir crédito documentario o garantía, sino que hay que detallarlo. Esto lo veremos en la segunda parte cuando hablemos de garantías. Pero todo eso se aguanta a través del Incoterm. Ese Incoterm es el que viene a sustentar todos esos conceptos, la entrega, porque la entrega es sobre lo que va a pivotar pues la obligación de pago, va a pivotar, además el Incoterm nos va a explicar o a aclarar qué es lo que se incluye en ese precio. Cuando damos un precio en condiciones FOB o damos un precio en condiciones CIF, sabemos exactamente qué es lo que podemos facturar y qué es lo que nos pueden facturar. Y si vemos algo que no está, tenemos elementos para decir, no, esto no debe incluirse porque estaba en tu lado o al revés. Nosotros podemos decir que podemos justificar que eso efectivamente puede incluirse en la factura porque el Incoterm prevé esa cláusula, ese coste que vaya por cuenta del comprador, etc., ¿no? Entonces todo eso es lo que aporta la solidez contractual, que tiene que estar, en la medida de lo posible, documentado, por tanto, establecida, escrita, reflejada en algún documento. Bueno, entonces los Incoterms, ¿qué es lo que nos hacen? Pues nos aclaran dónde se produce la entrega, el punto exacto donde se produce la entrega, hasta el punto de, nos puede indicar pues, si es antes de cargar el camión o una vez cargado el camión.
antes de descargar la mercancía en el puerto o una vez descargada la mercancía en el puerto. Todo eso se define específicamente a través del Incoterm, la entrega, el punto preciso en que la responsabilidad pasa del vendedor al comprador, del vendedor al comprador. Y por tanto, la transmisión de riesgos. Es decir, si la entrega se produce cuando la mercancía está cargada en el camión, lo que ocurra antes es riesgo del vendedor. Es decir, si en la carga un palet cae, eso no ha habido entrega porque no está cargado en el camión y por tanto es riesgo del vendedor porque no ha habido entrega y por tanto eso tiene implicaciones. La primera es no tengo derecho a reclamar el cobro porque no he entregado. Si he cobrado, mi obligación es devolver ese dinero o entregar la mercancía porque no la había entregado y he cobrado indebida. Ese cobro es indebido y además aclara un aspecto muy importante es qué seguro va a actuar. Es decir, si me ha caído a mí es mi seguro, si le ha caído al comprador es su seguro. Por tanto, ¿quién va a reclamar? Eso, lógicamente, la compañía aseguradora debe verlo muy precisamente y la entrega es la que va a permitir saber si la compañía aseguradora que va a responder por un siniestro es la de un lado o la del otro. Eso depende exclusivamente de la entrega. Los gastos, porque puede que yo me encargue, es decir, me encargue de transportar la mercancía, de contratar el transporte hasta destino. Pero, ¿quién paga ese transporte? ¿Lo pago yo o lo paga el comprador? Eso también se determina en el Incoterm. Por tanto, si lo pago yo y lo puedo exigir al comprador en la factura, lo puedo facturar. Pero si lo paga el comprador, no puedo facturarlo. Entonces, habría que aclararlo. Hay que aclararlo, hay que ver quién está pagando ese bien, porque si lo pago yo, lo facturo, y si no lo pago, no lo facturo. Eso ese bien, ese servicio, eso es la distribución de gastos. Y también la responsabilidad de los trámites aduaneros, que es muy importante desde el punto de vista de responsabilidad fiscal y jurídica. Eso es clave. O sea, si ha habido una mala declaración en aduanas y la responsabilidad de la declaración era imaginemos que estamos haciendo una venta, ¿no? Y resulta que es el comprador el que hace la declaración aduanera, como luego veremos, por ejemplo, en el caso del Schwartz, y hace una declaración inadecuada, entonces la responsabilidad contractual es del comprador, pero Hacienda o aduanas, en este caso, no va a reclamar al comprador de Tailandia, sino que me va a reclamar a mí, porque soy el sujeto residente, por tanto, la responsabilidad es claramente ante la aduana mía, a pesar de que contractualmente sea obligación del comprador. Luego eso hay que tenerlo muy claro a través del Incoterm, porque ahí se derivan responsabilidades que pueden ser muy grandes, ¿no? Bueno, eso no significa que vender FOB, por ejemplo, sea más barato o comprar FOB sea más barato que comprar CIF. No, es decir, comprar FOB significa, si yo estoy comprando FOB, yo contrato el transporte y contrato el seguro y me entregan la mercancía en origen, ¿vale? Por tanto, ¿qué me van a facturar? Me van a facturar la mercancía y ya está. En cambio, si yo contrato CIF, quiere decir que el vendedor me va a entregar la mercancía con precio puesto en destino y por tanto quien va a contratar el transporte y quien va a contratar el seguro es el vendedor y por tanto la factura CIF no solo tendrá, la FOB solo tiene, en esencia, ¿no? La FOB solo tiene la mercancía. La CIF tiene la mercancía, el transporte y el seguro. Luego, la factura CIF es más alta que la factura FOB. Pero eso no significa que sea más barato, sino significa simplemente que lo hemos pagado de forma distinta. Si yo pago una factura FOB,
estaré pagando al vendedor la mercancía, pero al transportista el transporte. Si pago una factura CIF, estaré pagando la mercancía del transporte, pero no al transportista, sino que la estaré pagando al vendedor, que es quien ha contratado al transportista. Luego, al final, salvo que el vendedor lo regale, todo lo acaba pagando el comprador. La diferencia es, lo paga directamente con el proveedor del servicio o lo paga el vendedor y lo factura. Esa es la distinción. ¿FOB siempre tiene que ser con puerto de salida? Puerto de destino no está mal aplicado, ¿no? Claro, sí. Puerto de destino está mal aplicado. Exacto, Real. no real. FOB es, luego lo vemos, FOB es origen, el puerto de origen. Que el puerto de origen puede ser Rotterdam, cuidado, la entrega, el puerto de entrega, el puerto de entrega de salida de barco. Exacto. No, el puerto de destino no, pues, si lo tengo que entregar en Shanghái, no, FOB Shanghái no, eso es para que venga, no para que vaya. Entonces, eso es lo que sería el CIF Shanghái, luego lo vemos. Por tanto, eso es lo primero, o sea, todo lo acaba pagando en principio el comprador, ¿no? Que para eso compra, ¿vale? Todo lo acaba pagando el comprador. Ahora bien, el comprador lo paga a través de la factura al vendedor, que es quien ha contratado todo, o simplemente le paga al vendedor el bien y él contrata los servicios asociados, básicamente transporte y seguro, y luego lo paga directamente. Bueno, son dos formas de pagar, pero al final lo acaba pagando todo el comprador. ¿Cómo se dividen los Incoterms? Los Incoterms hemos dicho que son 11 y se dividen en dos grandes familias. Una familia es marítima, con entrega a bordo. Por tanto, allí donde es relevante una entrega a bordo, utilizaremos un Incoterm marítimo. Es decir, ahí donde nosotros, si somos el vendedor, seamos responsables del bien y tengamos controlado el bien bajo nuestra supervisión y nuestra responsabilidad y nuestro conocimiento hasta que pasa la borda del buque o hasta que está a bordo del buque, eso es un término marítimo. Si la situación es cualquier otra, y cualquier otra incluye contenedores, entonces eso no es un Incoterm marítimo, sino que es un Incoterm multimodal o de cualquier modo de transporte. Es decir, si nosotros le entregamos si hay un contenedor, o lo llevamos a la terminal de contenedores, al transportista, o el transportista nos lo viene a recoger a casa, pero no llevamos la mercancía con nuestros medios al buque y nos responsabilizamos de la carga al buque. Eso no ocurre prácticamente nunca. Entonces, por tanto, los Incoterms marítimos no serían de aplicación en esas situaciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los Incoterms? Uno que es de cualquier modo utilizable o cualquier modo de transporte es el EXWORKS, EXW. Es un Incoterm un poco especial y que tiene un uso que hay que ir con mucho cuidado porque es un uso conflictivo. EXWORKS, ese es un Incoterm que, como es previo al transporte, y eso en los locales del vendedor, no es marítimo, porque no hay entrega a bordo. Luego están los Incoterms del grupo, lo que antes era el grupo F, que está el más conocido, es el FOB, ¿no? FOB es entrega a bordo, pero cuidado, eso es entrega a bordo del buque, pero si lo entrego si esa misma entrega, el mismo equivalente, no es a bordo del buque, sino es a través de un contenedor, entonces eso es FCA. O sea, FOB no es un Incoterm de contenedores. Si hay y eso es un mal uso muy habitual del Incoterm. Luego veremos qué pasa con ese mal uso, ¿no? Pero FOB no es un Incoterm de contenedores. Contenedor y FOB no son amigos. Contenedor, el FOB es el FCA, se llamaría FCA. Lo mismo ocurre con el grupo C, otro Incoterm muy conocido, el CIF. El CIF tampoco es amigo del contenedor. Para el contenedor, el equivalente es el CIP. La I con el seguro y sin la I es sin seguro. CFR, CPT serían los equivalentes de CIF sin seguro. Y luego está el último grupo, que es el D, que se entrega en destino. D de destino. Incoterms de entrega en destino. Como es en destino, es justo lo contrario, de alguna forma, del EXWORKS, y también tienen unas peculiaridades, hay que ir con cuidado, y también son, dijéramos, de alguna forma, son
independientes del medio de transporte, porque el objeto o dijéramos el foco no está situado en el transporte, sino que está situado en el punto final, ¿no? La D es el punto final, la E es el punto de origen. Entonces, estos Incoterms se construyen, estos son 5 se construyen de una forma, digamos, escalonada, ¿no? Pieza a pieza. El ex-works es entrega en los locales del vendedor, ¿vale? Por tanto, el ex-works es, en mis locales, yo comunico al comprador que tengo la mercancía dispuesta para su entrega, ¿no? Entonces le digo, tengo la mercancía a punto. Mi obligación, ¿cuál es? Tenerla a punto para transportar. Eso quiere decir bien empaquetada, la forma que hayamos acordado, habitual, y ya está. O sea, por tanto, pues en palets, por ejemplo, si es el caso, o en cajas, la forma que sea, eso lo tengo. Y lo llamo, y cuando lo llamo, eso ya es la entrega, ya ha sido entregado, ya tengo derecho de cobro. Venga o no venga el transportista, no es mi problema. Yo ya he entregado con una simple llamada telefónica o un fax, si quiero dejar rastro, por lo menos, de que se ha comunicado que la mercancía está a su disposición. Por lo tanto, a la que le digo que la mercancía está a su disposición, la entrega está hecha y ya tengo derecho de cobro. Si para tener el derecho de cobro tiene que venir el transportista, es decir, no basta con que le llame, sino que tengo que entregarlo a un transportista que él me envía, serán mis locales igualmente, entonces eso se llama FCA. Es lo mismo que el ex-works, pero con la diferencia que en los dos casos puede ser en los dos casos en mis locales. El ex-works es sin entregarlo al transportista y el FCA es entregándolo al transportista que él me envía, que él está obligado a enviarme. Está obligado a enviarme. Por tanto, eso veremos que tiene un impacto muy importante, por ejemplo, en el seguro. Un impacto radicalmente distinto en el seguro. El FCA también puede ser en mis locales o puede ser en los locales del transportista. Puede ser que el transportista me lo venga a recoger o puede ser que yo lo lleve con mis medios a unos locales de un transportista que está en Mondragón. No sé, ahí tiene unos locales, yo lo llevo y ahí lo entrego y entonces eso también es FCA. Es FCA en los locales del vendedor o los locales del transportista de origen. Por tanto, esa es una pequeña diferencia. Eso es con entrega al transportista. Luego, si además de entregar al transportista, que, insisto, un transportista que ha contratado el comprador, que paga el comprador y que contrata al comprador, si resulta que ese transportista no lo contrata o paga el comprador, sino que lo contrato o pago yo, entonces estamos en el C. Por tanto, yo puedo entregarlo en mis locales al transportista, pagando yo el transportista, y estaríamos en un CPT. Por tanto, estaríamos en los mismos, o sea, no los hemos movido de mis locales. Ex-works, FCA, CPT. Y si me apuran, además, con la I, además de contratar el transporte, contrato el seguro. Por tanto, podemos seguir en mis locales. CIP, mis locales. ¿Qué diferencia hay entre el CIP y el FCA? Que en el CIP es en mis locales, pero yo he contratado el transportista. Lo estoy pagando y además contrato el seguro. ¿Vale? Pero sigue siendo en mis locales. O en los locales del transportista. En Mondragón, sería lo mismo. Por tanto, todo eso es lo mismo, pero depende de a quién se contrate, quién contrate al transportista. Pero sí, y luego por último, dijéramos, si mi responsabilidad es entregarlo en destino, entonces estamos en el grupo D. En el grupo D ya yo sigo contratando al transportista, pero a diferencia del grupo C, se produce una diferencia muy importante. En todo este grupo, la entrega es en origen. Es decir, antes les decía, ex-works lo entrego en mis locales llamando al comprador. FCA lo puedo entregar en mis locales cuando viene el transportista que envía el vendedor, el comprador. CPT es lo mismo, pero el transportista lo estoy contratando yo. CIP es lo mismo, pero además de contratar yo el transportista, contrato el seguro. ¿Por qué contrato el seguro? Porque el seguro cubre el riesgo
de daño, ¿no? Y si cubre el riesgo de daño, ¿por qué tengo la obligación de contratarlo? Porque ese riesgo no es mío, ese riesgo es del comprador. Es decir, que eso nos evidencia que la entrega es en mis locales. Es igual, poniéndolo en FOB y CIF, antes comentábamos, yo puedo vender FOB Bilbao, es a bordo del buque en Bilbao. ¿Dónde se entrega? Cuando la mercancía está a bordo del buque en Bilbao. Puedo vender CIF Bangkok. Si vendo CIF Bangkok, no entrego la mercancía en Bangkok, sino que sigo entregando la mercancía en Bilbao, en el mismo sitio. O sea, la entrega es exactamente en el mismo punto en FOB y en CIF, en Bilbao. Ahora bien, en FOB yo no pago ningún transporte ni ningún seguro. En CIF yo contrato el transporte y contrato el seguro. Precisamente contrato el seguro porque la entrega es en Bilbao. Si la entrega fuera, si la responsabilidad fuera mía hasta Bangkok, ¿para qué iba yo a contratar el seguro y enviarlo al comprador? Pues si el riesgo es mío, ¿para qué le voy a enviar a él? Si el riesgo... Esto ocurre en el grupo D. En el grupo D yo no tengo ninguna obligación de contratar el seguro. No tengo ninguna obligación, tengo un interés, porque el riesgo es mío. O sea, la entrega en el grupo D es en destino, pero todo esto es en origen. En destino son las del grupo D. Es decir, yo puedo vender CIF Bangkok, por tanto entrego en Bilbao. Entrego en Bilbao, por tanto riesgo es del tailandés, por tanto contrato el seguro y se lo envío al tailandés, porque si hay un siniestro, él me tiene que pagar, porque la entrega ha sido en Bilbao. Si en Suez eso se hunde, choca ahí, pues, se hunde, pues yo he entregado el riesgo del transporte es del comprador, yo he entregado en Bilbao, me tienen que pagar, por eso le envío el seguro, porque si hay un siniestro, él pueda reclamar al seguro que me ha encargado que contrate, porque así lo hemos acordado, y ese seguro le va a indemnizar a él, porque la entrega ya se ha producido, no tiene que indemnizarme a mí. Y en el FOB ocurre lo mismo, lo único que el seguro ya se lo está contratando él. En el FOB yo entrego en Bilbao y no me pide que le contrate el seguro, sino que dice, ya me lo contrato yo, o se arriesga, es su problema, dijéramos, es su riesgo, él me tiene que pagar y luego si lo asegura o no, lo asegura mejor o peor, es su problema, es su interés asegurárselo. Por tanto, el Incoterm no obliga a nadie en un FOB a asegurar, porque no hay un interés cruzado. En cambio en el CIF sí, porque lo entrego en Bilbao y me encargan que contrate el seguro, luego ahí hay unos mínimos de contratación de seguro. Y si vamos al grupo D, yo puedo hacer una entrega DAT Bangkok. ¿Qué ocurre si hago una entrega DAT Bangkok? Pues es lo mismo, yo pago el transporte. O sea, una factura CIF Bangkok y una factura DAT Bangkok será prácticamente igual, porque en el CIF yo estoy facturando la mercancía, el transporte que contrato, porque así lo hemos acordado, contrato yo, y el seguro, porque así me lo ha encargado que se lo contrate. Su riesgo se lo contrato yo porque tengo mejor precio, por lo que sea, lo contrato. Y entonces yo, ¿qué hago? Una factura que cubre coste, seguro y flete. Sumo, y eso es la venta CIF. ¿Qué pasa si yo vendo DAT Bangkok? Pues, ¿qué le voy a facturar? Le puedo facturar la mercancía, el transporte y el seguro. Por tanto, le puedo facturar lo mismo, no hace falta que se lo detalle, en un CIF se lo detallo porque forma parte precisamente del acuerdo, ¿no? En un DAT yo le doy un precio puesto en Bangkok, y ese precio puesto en Bangkok lógicamente incluye lo que me cuesta ponerlo en Bangkok, y ponerlo en Bangkok me cuesta lo que vale la mercancía, más lo que vale el transporte, más lo que me cuesta asegurar esa mercancía. Entonces todo eso suma y suma lo mismo. ¿Qué diferencia hay? Que en el CIF o el CIP la responsabilidad del transporte o el riesgo es del comprador, la entrega es en origen, y en el D el riesgo y la responsabilidad es del vendedor. Por tanto, si hay un incidente en Suez, en un CIF, me tiene que pagar. Y él va a reclamar del seguro que yo le envío. En un DAT no me tiene que pagar, yo no le he entregado. Entonces soy yo el que voy a tener que ir a mi seguro a decir, mira, yo tenía una entrega que estaba prevista en Bangkok, pero en el camino hacia Bangkok ha pasado esto.
y entonces he tenido una pérdida. En un transbordo, pues ha habido un incendio en una terminal y mi mercancía o no sé, va en un frigorífico, ha habido un problema eléctrico y se ha echado a perder la mercancía que iba refrigerada, por ejemplo. Bueno, entonces si eso ocurre, pues habrá que ver dónde ha ocurrido, porque según dónde haya ocurrido, sabremos a quién le ha ocurrido. Pero claro, para saber a quién le ha ocurrido, habrá que haber definido previamente dónde se producía la entrega. Y por eso está el Incoterm. Porque si no, pues es eso. Ha habido un problema pues ha habido una pérdida de tensión y la mercancía pues se ha echado a perder. Y bueno, ¿y quién tiene la culpa? Bueno, como si esto no está bien documentado, pues yo diré, no, si quedamos que yo lo entregaba en origen y el otro a lo mejor pues o no lo entendió bien o no le conviene haberlo entendido bien, pero entonces no hay ningún papel para reflejarlo, no hay ningún acuerdo. Puede que a lo mejor en intercambio de correos al final pues el juez acabe interpretando que lo que las partes querían era... Pero bueno, habrá que hacer ya ahí una cierta interpretación, confiar en un juez. ¿Qué juez? ¿Español? ¿Tailandés? ¿Hacia dónde barrerá el tailandés? ¿Será objetivo? ¿Barrerá hacia casa? ¿No? En cambio, si hemos dicho CIF o hemos dicho DAT, eso va a misa, porque está clarísimo. Está contractualmente definido de quién era el riesgo cuando se produjo el siniestro. Por tanto, el grupo D es entrega en destino. Entonces, una idea muy importante es, que es la que un poco nos ha traído aquí, es cómo ser más eficiente y controlar mejor los costes en las operaciones de comercio exterior. Vamos a ver. El transporte es un componente fundamental del precio. Cada vez más, el transporte y toda la logística es una parte, bueno, cada vez más, es una parte muy a menudo, es una parte importante del precio. No sé, cada uno de ustedes sabe el precio del bien, el coste del transporte, y puede imaginarse cuál es la carga del transporte sobre la entrega. Puede ser un 10%, un 20%, 30%, depende de las características del bien, de las características del transporte, pero no es algo despreciable, es una parte importante, ¿vale? Es una parte importante del precio. Luego, además, el transporte resulta que es crítico en la entrega, ¿no? Si yo vendo o si yo compro, del transporte depende que llegue a tiempo. Y por tanto, que si llega a tiempo, pues que yo quede satisfecho, porque en algunos casos, pues a lo mejor sí que no me viene de un mes, pero bueno, es difícil esto de que no me venga de un mes, pero a veces me viene de días, ¿no? Si lo recibo un día o lo recibo una semana más tarde, puede ser la diferencia entre un buen negocio o un negocio ruinoso. Por tanto, el control de tiempo, forma, es muy importante y eso depende del transporte. Y luego, además, es muy importante tener controlado el seguro, porque a pesar de que, luego veremos, creo que está puesto ahí un ejemplo, ¿no? Bueno, si no lo cuento y así ya está. Imaginemos que yo entrego en Bilbao, ¿vale? Yo vendo FOB Bilbao. Entonces yo vendo FOB Bilbao, ¿vale? Me desentiendo, ¿vale? La mercancía la entrego en el puerto de Bilbao, a bordo del buque, y me olvido. Y resulta, por tanto, me tienen que pagar, ¿vale? Me tienen que pagar. Pero la mercancía se siniestra, hay un siniestro, y resulta que el comprador, el tailandés, pues está en una situación económica difícil. Y como está en una situación económica difícil, juega al límite. Y para ahorrarse al máximo, resulta que no ha contratado seguro. No ha contratado seguro pues porque está al límite y tiene que tiene que arriesgarse. Entonces, como no tiene seguro y está al límite, resulta que él tiene la obligación de pago, pero no tiene capacidad de pago, porque está al límite. Y no solo no tiene capacidad de pago, sino que no tiene a nadie que responda por ese siniestro. No hay un seguro. Con lo cual, yo tengo todo el derecho del mundo a cobrar, pero ninguna posibilidad del mundo de cobrar. Entonces, a mí me interesa, para garantizarme el máximo el cobro, vale, yo se lo entrego en Bilbao, pero quiero tener la seguridad
de que se ha asegurado bien, porque si hay algún problema, por lo menos siempre, pues esto, por lo menos queda el seguro, ¿no? Y el seguro, y además si lo he contratado yo, para su riesgo, pero lo he contratado yo, será una compañía a la que conozco, que está aquí, que sé que bueno, ya puedo buscar una buena compañía, una compañía solvente, y tengo una certeza, o una mayor certeza, de que eso se va a pagar por causa del siniestro, y por tanto, como se va a pagar, yo tengo posibilidades reales de cobrar. Por tanto, el seguro, a pesar de que yo entrego en origen, y teóricamente me desentiendo y el riesgo es suyo, ese riesgo suyo, por dijéramos, un encadenamiento de fatalidades, puede terminar siendo mi propio riesgo, a pesar de que contractualmente era suyo. Pues por eso, como eso es tan importante, el seguro, el transporte, ¿cómo puede comprador y vendedor no estar interesados en contratar transporte y seguro? Lo suyo, lo lógico, es decir, es que si el transporte es tan importante y el seguro es tan vital, tanto a comprador como a vendedor les interesa contratar eso. Y a veces lo que ocurre es justo lo contrario. La tentación es decir, no, menos responsabilidades, no, menos responsabilidades es menos seguridades. Entonces, hay que partir de esta idea, que es la de vender CIF, comprar FOB. En realidad es vender C, comprar F. La idea es vender C, comprar F. Porque si yo vendo C, yo contrato el transporte y contrato el seguro. Si yo compro F, yo contrato el transporte y contrato el seguro, que es lo que me interesa. Evidentemente, no puede las dos partes hacer lo mismo. O sea, el transporte o lo paga uno o lo paga el otro. No pueden pagarlo los dos, una tontería, ¿no? Pagarlo el doble. Pero si los dos parten de esa idea, seguro que llegan al acuerdo. Dicen, vale. O sea, parten no de decir la menor responsabilidad o lo más cómodo, sino que parten del máximo compromiso. Y partiendo del máximo compromiso llegan a un punto que dicen, no, es más eficiente que lo contrates tú. Vale, por esta razón, porque es objetivamente así. Vale, pues entonces, pues en lugar de vender CIF, vendo FOB. Ya está, no hay ningún problema. Pero he llegado a la conclusión después de hacer la ruta correcta. La ruta correcta es, ¿por qué vendo FOB? Pues vendo FOB porque lo hemos estudiado y resulta que es lo más eficiente. Si llego al FOB por la otra ruta, la de la comodidad, pues igual llego mal. Igual no tengo lo que quería. Igual llego al mismo sitio, insisto, pero son rutas distintas. Entonces, lo mejor es utilizar esa ruta e intentar ver qué ocurre si contrato yo el seguro y contrato yo el transporte. Y compararlo con lo que hace el otro. Y eso es compararlo en precios y en personas. O sea, una cosa importante es el precio. Es decir, yo contrato el transporte y seguro y me cuesta 100. Lo contrata él, le cuesta 80. Vale, parece que es mejor lo suyo. Pero ¿con quién lo contrata él? ¿Lo contrata con Piratas Reunidos S.A.? Pues igual no. Igual me interesa más hacerlo. Hay que verlo. Hay que ver cada caso lo que es. Bueno, y cuando decimos vender C, es CIP o CIF. CIF es marítimo, CIP es contenedores. CPT, CFR cuando no hay seguro, o también puede ser lo mismo, pues entrega en destino, también es, de alguna forma es, lo que se trata es de comprometer pues todavía más. Y comprar F, pues es FOB o FCA, y FAS, esto es poco habitual. Por tanto, la idea de vender C, comprar F puede quedar reflejada de esta forma. Creo que ahora teníamos, no, a las 10:30 creo que había un descanso. ¿Es posible? Bueno, continuamos 10 minutos más y hacemos el descanso. Sí. ¿Qué ventajas obtengo a través de esta idea de vender CIF, comprar FOB? Pues mejoro la competitividad en destino y el control logístico, ¿no? Por ejemplo, si el flete de la prima es un elemento, aquí tengo un ejemplo, es un elemento básico del precio, por ejemplo, esto es una factura donde el precio del flete supera el 25%.
Es una factura relativamente aleatoria, no está muy buscada. En este caso, 25%. Bueno, es un elemento muy importante del precio, ¿no? Por tanto, esta competitividad, al controlar yo los costes, al controlar yo el transporte, estoy viendo realmente, teniendo la posibilidad de minimizar al máximo, de optimizar al máximo ese coste, ¿vale? El transporte. Otro es, optimizar procesos, ¿no? Puedo optimizar procesos, controlar la distribución, si es la otra parte que contrata el transporte, pues ahí igual hay una acumulación de intermediarios que lo único que hacen es incrementar el coste. Es decir, a mí, si lo contrato desde mi lado, pues todo eso lo tengo controlado. También tengo un control sobre los tiempos y la forma de presentación, que es muy importante, ¿no? Puedo corregir imprevistos, es decir, si imaginemos que pues la mercancía, pues tiene previsto descargar en un transbordo en Port Said, ¿no? Por ejemplo, y resulta que por lo que sea, pues en Port Said no se puede descargar y me dicen, bueno, pues vamos a hacerlo en lugar de Port Said en Bombay. Bueno, pues a lo mejor Bombay a mí como puerto para el transbordo no me interesa porque es un puerto conflictivo y entonces digo, puedo intervenir y decir, no, que en Bombay tengo muy mala experiencia, no está, los contenedores, pues no están, los sistemas de refrigeración me han fallado muchas veces, yo quiero que vaya a Dubái o a Doha, no sé, vaya a otro puerto. Entonces, como yo estoy controlando el transporte, ante un imprevisto puedo tener capacidad de decisión. Si el transportista resulta que es el tailandés o el indonesio o el chino, ¿cómo intervengo yo ahí? Ante esa incidencia no tengo capacidad de intervención, no puedo corregirla, ¿no? Cumplimiento de plazos, ¿no? Yo puedo asegurar los plazos son muy importantes. Por ejemplo, si tienes que ir a una feria, la mercancía tiene que estar en una feria, claro, la feria dura una semana, si llega la semana siguiente no me sirve de nada. Un gran premio de Fórmula 1, si tiene que ir la mercancía, el día del gran premio es el domingo tal, y si llega el martes no me sirve de nada, tiene que llegar con tiempo, ¿no? Si hay un lanzamiento de productos hay toda una campaña montada, o llega a tiempo o también va a ser conflictivo, ¿no? Cuando hay una instalación, roturas, siempre el tiempo es importante, pero hay momentos o hay situaciones en que no es que sea importante, es que es si lo prioritario. Pues en esos casos, si tan crítico es, yo debería controlar, o sea, mi interés en controlar el transporte es prioritario. La entrega, claro, si yo no controlo el transportista, ¿cómo van a manipular la mercancía? Estos son fotos de cómo llega la mercancía en determinados casos, ¿no? Esto es cómo ha llegado la mercancía y por tanto no tan solo es lo que yo voy a recibir, sino la imagen que me está dando el vendedor. Si yo soy el vendedor, esta es la imagen que va a recibir mi cliente, ¿eh? O esta, ¿no? O esto. Claro, todo esto para mí es importante. No tan solo porque tiene unos costes, unos problemas, sino que además es un problema de imagen, y eso significa que ha habido un transporte deficiente. Entonces, por eso me interesa a mí controlar el transporte, o si no lo controlo yo, saber qué tipo de transporte va a contratar la otra parte. Y ¿va a ser un transporte eficiente o va a contratar lo más barato del mundo? Cumplimiento de normativa aduanera y fiscal, eso es muy importante, ¿eh? Y eso, por ejemplo, sobre las obligaciones fiscales, ¿no? Si yo vendo ex-works, si estoy haciendo una venta ex-works, por ejemplo, que es muy poca responsabilidad, pero claro, esa venta ex-works, la entrega es, la responsabilidad de aduanas, de exportación, es del comprador. ¿Vale? Entonces, el comprador, que no lo va a hacer directamente, sino que lo va a contratar, lógicamente, a un agente de aduanas en España,
Pero claro, será la gente que él contrate, al precio que él contrate, y le va a dar, el de aquí le va a dar el precio, pues a lo mejor el más barato que tiene, con lo cual a lo mejor el despacho no lo va a hacer de forma adecuada, va a declararlo de forma inadecuada, y luego resulta que hay una inspección. ¿Y quién va a tener el problema? Si ha habido una declaración inadecuada, no va a ser el chino. La aduana española no va a empurar al chino, sino que irá por mí. Si no se ha pagado bien, si no se ha pagado el arancel adecuado y hay que complementar ese arancel, ¿quién lo va a tener que hacer? Lo voy a tener que hacer yo, porque la aduana, ante quien tiene capacidad de reclamar, es ante mí. Si yo tengo una inspección fiscal y resulta que tengo una factura que digo, no, es que esto lo he vendido a un chino, ¿y dónde está el DUA? No lo sé, porque como vendí Xworks, todo eso se encargó el chino, y a mí no me dieron ningún DUA, y entonces tú tienes una factura sin IVA y no tienes DUA. A ver qué va a pasar, pues el IVA más una multa posiblemente, etc. Por tanto, todo eso hay que tenerlo controlado. El Xworks tiene esos problemas. El Xworks está bien dentro del mercado único europeo, porque no hay aduanas. Entonces, yo vendo a Cádiz, vendo a Helsinki, vendo a Dublín, no hay aduanas, no hay problema, en principio. Pero a la que hay una aduana, el Xworks ya es conflictivo. Ya significa, estoy cediendo responsabilidades muy importantes, que son fiscales, no solo fiscales, sino que son además cada vez más penales, por decirlo de alguna forma, que puede acabar en esto, en faltas y en infracciones muy graves. Cada vez los controles sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales lo debería tener yo, y además hay requisitos normativos y documentarios importantísimos que están asociados a esa exportación: salud pública, medio ambiente, seguridad, patrimonio, todo eso. Si un aspecto de seguridad, ahí hay algo, pues no sé, delictivo en ese contenedor, ¿a quién van a reclamar? ¿Quién va a ser el primer sospechoso? ¿No? En principio seré yo. Eso me genera problemas, ¿no? Entonces, eso todo a la que hay un cruce de aduanas, ese cruce debo intentar controlarlo en la medida de lo posible. Y luego controlo la mercancía hasta el último minuto, lo cual me permite que ante ese tipo de incidencias que antes comentaba, pues que la mercancía no puede descargarse en un puerto determinado porque hay un incidente en ese puerto, está saturado, hay un conflicto y tiene que ir a otro puerto, yo tomo la decisión, por lo menos tengo la capacidad de hablarlo con mi transportista, que si el transportista es el de la contraparte, me es mucho más difícil, ¿no? O imaginemos que es el comprador de vietnamita, pues de golpe dice, pues no me interesa, o desaparece, y la mercancía está rumbo hacia allí. Pues, ¿qué pasa si el transportista lo ha contratado el vietnamita? ¿Qué hago? Es que no sé qué hacer, no sé qué hacer. En cambio, si el transportista lo he contratado yo, pues, y detecto que hay un problema en Vietnam, pues puedo decirle al transportista, pues que lo entregue en lugar de a fulano a mengano, porque tengo otro cliente en Vietnam, o que lo descargue en, no sé, en Singapur, y a ver que me espero hasta que encuentre un segundo comprador. Es decir, tengo una capacidad de intervenir ante el incidente, el problema, que si lo ha contratado el vietnamita, es que mi capacidad de ascendencia sobre ese transportista va a ser prácticamente nula. Sí. Bueno, paramos aquí. Vale, paramos aquí. ¿Hacemos un descansito de 10 minutos? Sí.